Buenas noches a todos y todas las presentes y los presentes en esta charla del día de hoy en Cátedra Nómada. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy especial, es el profe Ramón René Palacio 5. Él se conecta desde México. Es doctor en Ciencias de la Computación, profesor investigador de tiempo completo en Instituto Tecnológico de Sonora y profesor investigador en Ingeniería de Software y HCI. Hoy nos va a acompañar con su charla denominada Inteligencia Artificial centrada en la sociedad. A todos los presentes les recordamos que estaremos atentos en el chat para escuchar o leer sus preguntas y poderlas conversar al final con nuestro profe. Y profe, en este momento ya este auditorio es todo tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. De entrada, agradecer por la invitación de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de conocimiento acerca de este tema, acerca de la inteligencia artificial. Comentar que en este caso yo estoy acá en México, y acá en México pues pues como ha sido también en el resto de Latinoamérica, la inteligencia artificial se ha dejado venir y está ya en el medio de nosotros, ¿no? Quiero iniciar esta presentación haciendo primero, yo creo, una definición un poco de qué es la inteligencia artificial, pero no en términos tal vez de, ¿cómo se dice?, de conceptos como tal, sino hablar un poco acerca de que la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, es decir, lo que los programadores desarrollamos con código para que las computadoras entiendan y hagan lo que queremos hacer. Pero además de eso, es la suma de eso más los modelos matemáticos. Es decir, los modelos matemáticos se programan, por nosotros hacemos algoritmos, y eso junto es lo que las famosas inteligencias artificiales que tenemos en su conjunto. Esa serie de algoritmos que les platico son los que hacen posible que nosotros podamos tener servicios. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos las cámaras de nuestros teléfonos y apuntan hacia tomar una foto hacia un grupo de personas, la cámara tiene la inteligencia interfacial, en este caso empotrada de alguna manera en su teléfono o en su dispositivo, y con esa inteligencia detecta cuáles son las caras de las personas que están, en este caso, en esa imagen que se va a tomar. Y también es tan inteligente que puede también decir qué filtro nos puede venir mejor dependiendo la luz y demás características que hacen una buena imagen. Ese ejemplo sencillo pues involucra pues que alguien tuvo que programar ese algoritmo. Alguien tuvo que haber hecho ese modelo matemático para decir en una imagen cuáles son las características que debe de buscar para encontrar los rostros. Y otra que se involucrara o se empotrara, en este caso, en un dispositivo móvil, por ejemplo. Entonces, no nada más la inteligencia artificial se empotra o se pone en lo que son los equipos de cómputo, sino también en dispositivos. Y bueno, partiendo con este concepto, quiero también pasar a una reflexión de algo que estamos viviendo. En 2022, una compañía que hace este tipo de análisis calculó que en un minuto, en promedio, se compartían alrededor de 695,000 historias en Instagram. También se tiene reportado, o se tiene el reporte, de que los usuarios de WhatsApp y Messenger enviaron 69 millones de mensajes en un minuto, y se subieron 500 horas de contenido a YouTube. Solamente estamos hablando de un minuto que alguien de esta herramienta tomó, y sobre ese minuto estuvo explorando y sacó el informe. Y de esa manera, así como esas son algunas de las tecnologías, de algunas de las plataformas, esa información está guardada en varios lugares. Y esa información está
está concentrada en bases de datos en la nube, y esa información la tiene controlada diferentes compañías. Y, y bueno, esa información, además de que es muchísima información, porque para 2024 se pronosticaban alrededor de 9 zettabytes, que es una cantidad monstruosa de información, que, que es casi imposible hacer cómo le van a hacer para, primero, porque la información no está estructurada, porque estamos hablando de que tenemos de archivos desde imágenes, archivos desde videos, archivos de texto, etcétera. Entonces tenemos diferentes tipos de formatos, de contenidos, etcétera. Entonces hay un mundo de información en la red. Entonces, como lo han venido solucionando o lo han venido afrontando es a través de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial a través de los algoritmos pues puede, en este caso, dependiendo de lo que vayamos haciendo, si lo que queremos es crear algoritmos con capacidad de que aprendan de lo que conocen, pues estamos hablando de algo de machine learning, o si queremos que interprete datos, pues estaríamos hablando de otro tipo de disciplina de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿qué hacer con toda esa información? Entonces, es ahí donde entra o ha entrado a discusión muchos temas y es donde ahorita podemos hablar que la inteligencia artificial ya está con nosotros, ya está involucrada totalmente en nuestro mundo y no es, a diferencia de cómo nos pintaban las películas o la ciencia ficción de hace 20 años, pues la inteligencia artificial está presente, pero no de la manera que nos las hicieron ver. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos viviendo de alguna manera diferente. Bueno, en esta charla, pues yo traigo algunos puntos aquí propuestos que son los que yo voy a platicar acerca de estos temas. Y voy a empezar un poco con el tema de los desafíos éticos acerca de la inteligencia artificial. Estos primeros puntos se refiere a lo siguiente. Los algoritmos de inteligencia artificial, pues para poder funcionar, requieren de conocimiento, requieren de información. Y entonces, en esa información que tenemos, pues obviamente aquí hay un impacto que sobre todo que cae en la toma de decisiones. ¿En cuál toma de decisiones? Por ejemplo, hay unas plataformas que nos crean, en este caso, imágenes. Si yo le pongo que me haga una imagen de una persona de cierta edad y que esa persona de cierta edad sea mujer y que esa persona de cierta edad tenga ciertas características de altura, de complexión, etcétera, y resulta que me empieza a dar puras imágenes que tienen que ver con personas tal vez asiáticas. Entonces podemos decir que ese algoritmo está sesgado porque no relaciona. Yo no le he dicho que sean de qué tipo de persona me lance, sino de ese tipo de algoritmo podemos decir que tiene un sesgo, que de la información que solamente conoce tiene que ver con ese lado. Ese tipo de algoritmos ha venido bien para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos lo utilizan pues, cuando tiran un prompt y le dicen quiero que me digas cierta marca de un producto y te va enfocando y encasillando en un producto. Entonces esas son como estrategias que usan la mercadotecnia para nosotros. Ahí lo hacen y lo hacen de una manera obviamente sesgada con fines de mercadotecnia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en esto, no? Entonces, por ejemplo, si hay alguien que se ve aludido por ese tipo de cosas. En este caso, ¿hasta dónde llega esa protección de información? Es decir, ¿cuál es la intención en este caso de esos algoritmos? Y es ahí donde empiezan a salir puntos o cosas que debemos de relacionar con las cuestiones discriminatorias y tal vez no éticas de algunos de los desarrolladores. ¿Qué puede pasar? Eh, En la sociedad estamos pues viviendo diferentes tipos de afectaciones por la inteligencia artificial. Ciertamente la inteligencia artificial la hemos visto en diferentes elementos de nuestra vida diaria, ¿no? Desde nuestros móviles, desde que nosotros accedemos con nuestros
pues nuestra información biométrica, tal vez a nuestro teléfono, o que accedemos a alguno de los sistemas que nosotros utilizamos. La inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer y agilizar trabajos. Y puede también, en algunas partes, sobre todo en la manufactura, ayuda. Y ha ayudado, en este caso, en la parte de la manufactura, a tener beneficios importantes. Y esos beneficios, por ejemplo, en la parte de la mecatrónica, los robots industriales ya se empiezan a relacionar, la inteligencia artificial empieza a optimizar de manera automática los procesos de fabricación y mejoran eficiencias de las líneas de producción. Ese tipo de cosas ya lo hacen, ya está presente en nuestro. Entonces, en esa área podemos notar que ya ha habido avances y eso, los empleados que antes hacían esas decisiones que toma ahora ese robot, pues ahora pues existe una especie de desempleo, si lo podemos ver así, pero son cuestiones que quedan en el aire que va a pasar y es lo que pone en incertidumbre a las personas. Otra cosa que es importante entender, los sensores. Hablamos de lo que los sensores están siendo inteligentes. Entonces, los sensores empiezan a empezar a monitorear de una mejor la calidad del aire, por ejemplo, y nos empiezan a predecir patrones climáticos. Entonces, a través de los sensores podemos percibir esos datos y tener muchísimos datos con diferentes variables para medir la calidad del aire. Y bueno, una inteligencia, algo tiene que decidir el nivel de este caso, del patrón que tiene o qué características tiene esa calidad del aire que estamos midiendo. De esa manera, nosotros podemos darnos cuenta que a través de la inteligencia artificial se han logrado grandes avances, sobre todo en la automatización. Y hay algo que a veces se quedaría ahí como un signo de interrogación con el tema de la pérdida de los empleos, que es una incertidumbre que empieza a estar creciendo en este caso, entre muchos de los trabajadores que se ven involucrados, sobre todo en la manufactura u otros trabajos, ¿no? Sobre todo que se dicen, ¿qué voy a estudiar? Es decir, que a veces muchas de las cosas ya la inteligencia artificial se empieza a tomar, ¿no? Bueno, algo importante aquí es que quiere decir que la adopción de la inteligencia artificial obviamente va a repuntar y va a llevar a los negocios, en este caso, a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el nivel de conocimiento que va a empezar a empujar, pues va a ser un nivel que va a llevar a que va a tener solamente las personas que tengan el nivel económico, pues podrán, en este caso, tal vez ahí está la expectativa de que puedan tener el acceso más rápido a las mejores IAs o a las mejores inteligencias, ¿no? Que puedan desarrollar y que puedan contribuir a su beneficio para poder, en este caso, ganar más mercado, tener más ganancias, etcétera. Y eso, pues en este caso, hablaríamos en términos de desigualdad. Ese impacto también es algo que está presente. Es algo que se está, en este caso, que estamos enfrentando en la actualidad dentro de nuestro ambiente día a día que vivimos. Muy bien, algo que es muy impresionante también es el tema de la toma de decisiones personales. En cuanto al tema de la manipulación de la identidad. Es importante bueno, creo que muchos de nosotros ya entendemos que mucha de la información de las redes sociales pues, de alguna manera se intuye que es utilizada para, en este caso, para crear nuevos servicios o en este caso no es casualidad que si te quedaste 5 segundos mirando tal vez unos tenis de ciertas características, pues te lleguen esos mismos, de cuando tú ya te mueves de esa página, te vas a tu teléfono, en tu teléfono te empiezan a llegar, o empiezas a percibir información a través de un correo o a través de cierta mercadotecnia que tiene que ver con esos tenis o algo parecido y que te empiezan a ofrecer cosas adicionales que pueden combinar tal vez con tus propios tenis, etcétera. Y eso de alguna u otra forma manipula porque tú no pediste que te mandaran esa información. Entonces, la IA decide de alguna manera esa información de una manera no deseada. Y esa cosa es una influencia también que estamos viviendo.
es algo que está pasando en la parte de la autonomía. O sea, es decir, la IA, las inteligencias artificiales trabajan de manera autónoma. Son programadas de cierta manera. En este caso, si es una cuestión de marketing, pues lo hacen de esa manera. Si tienen una cuestión de otro tipo, pues también se puede utilizar, ¿por qué no? Entonces, la preocupación sobre la ética va más enfocado en la preservación de mi identidad. ¿Hasta dónde llega el límite de que yo pueda decir que algo yo no quiero recibir? Solo por el hecho, si ustedes se ponen, pues ustedes lo han vivido, por el hecho de detenerse en una página web o en una tienda de compras, ustedes pueden, en este caso, posteriormente recibir información, en este caso puedo recibir información de un producto en particular o de algún curso en particular, en este caso que nos quedamos quedando viendo, pues a veces por minutos o por segundos, perdón. Entonces, ese asunto también puede llevarnos al tema de la manipulación emocional. O sea, hay asuntos también que tienen que ver con otro tipo que va más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación es una de tantas aplicaciones de inteligencia artificial que hay. Genera, en este caso, rostros, personas, y generalmente lo promueven para el tema de que tú puedas tener, tal vez quisieras tener en tu página web una persona que dé la bienvenida a tu sitio web, al negocio, etcétera. Y bueno, a estos rostros les puedes poner posteriormente voz, etcétera, ¿no? Entonces ya pues, empieza a haber otros tipos de cosas. El tema es que, ¿cómo saber si esos rostros son personas reales o si son personas creadas por la inteligencia artificial? Es ahí un tema, ¿no? Entonces, es un tema que está el bloqueo, es el enfoque de saber qué tanto es, cuándo estoy realmente tratando con alguien real, que alguien que existe, y cuándo estoy tratando con una computadora. En ese punto, creo que debemos de tener esa claridad. Todavía esa parte es algo que se está en discusión y es un tema de que no está del todo claro, ¿no? Y esto es lo que tenía que ver con las cuestiones emocionales. Eh, Les platico una anécdota muy rápida. Estábamos a varios amigos, bueno, estaban varios amigos jugando, en este caso, cartas. Se reunían cada tanto tiempo y, y decidimos entrar a una página, no era esta, pero algo similar a esto, donde tú ponías, en este caso, pues hacías un chequeo a través de estas plataformas y resultó que del grupo que nos reuníamos esos días para jugar juego de cartas, resultó que eran primos y no sabían. Entonces, entonces ahí desató una polémica, ¿no? El tema de saber de dónde venía, ¿no? O dónde provenía. Y ese tipo de cosas no están, hasta dónde llega el límite. Ese es uno de los puntos de lo que le estoy comentando en este momento. Y bueno, eso es en la cuestión de ética. ¿Qué pasará con la parte económica? En la parte económica, ciertamente, como les decía aquí, podemos aumentar, en este caso, en la, Disculpe, profesor, ya silencié a la persona. dígame. Que disculpe, fue que ingresó alguien con el micrófono abierto, pero ya lo silencié. Ah, de acuerdo. Es que me pensé que yo era yo el del problema. Bueno, les decía que otro de los impactos es la parte económica, y la parte económica, a algún punto aquí tiene que ver con la productividad también, con la productividad laboral. Y una, porque las IAs, como comentaba un ejemplo al principio, que tenía que ver con los robots en la manufactura, pues la automatización de esas tareas repetitivas, esas de tipo de actividades generalmente son algo que hacen demasiado bien las inteligencias artificiales, incluso mejores que los humanos. Decían en un foro, o sea, ¿qué cosas pueden hacer la inteligencia artificial mejor que un maestro? Y prácticamente las IAs, por ejemplo, pueden dar unos cursos, por ejemplo, de gramática, donde
el chatbot pueda estar dando los temas y la gramática sigue esas reglas, tiene un conjunto de información muy claras y si es por ejemplo, un chatbot que nos habla de historia, pues se va a conocer la historia mejor que un maestro que tenga mucho tiempo en ese tema y no lo va a olvidar por las capacidades que ellos tienen. Y, y bueno, hablaban tanto en educación como en la parte, en este caso, de producción. Se ha hablado siempre de que las tareas repetitivas son tareas que va a suplantar de manera rápida o está suplantando de manera rápida la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque reduce los costos. Reduce los costos y en este caso eso permite también agilizar los procesos. Entonces es parte de lo que es el tema de la productividad y esto obviamente trae nuevas oportunidades porque podemos crear nuevos productos. Obviamente, si tenemos personas que ya no van a hacer esa actividad, también podemos tener el otro tipo de personas que hagan otro tipo de actividades como crear nuevos productos o otros nuevos servicios. Es decir, que dediquen más tiempo al valor agregado de lo que es el negocio y no a tareas repetitivas. Entonces, es algo de lo que se viene hablando en estos foros y en algo que siempre ha sido muy consistente el tema de la productividad laboral. El tema de esto se viene también dando de que va a ser importante de que las inteligencias artificiales están reentrenando constantemente sus habilidades. Entonces, en este caso se empiezan a ser mejores y en este caso el desplazamiento laboral es inminente. En este caso provoca y como ha traído muchos retos a las empresas en vez de la reubicación, en la reubicación de sus propios trabajadores en otros lugares o a que realicen otras actividades de más valor. Y entonces es ahí donde hay nueva generación de oportunidades, de nuevas formas de trabajar. Y es ahí donde se ha dado, en este caso, ese empuje de que se comiencen las empresas, en este caso, a transformar con las IAs, en este caso, haciendo todas las operaciones y mejorar su eficiencia y reforzando el asunto de generar nuevos productos y nuevos servicios para que puedan tener mejor competencia. Por eso es que la parte económica, que viene muy de la mano a esto, que era en la parte económica, se ve redituada por esta parte de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va enfocada a ese punto, ¿no? Al punto de que nosotros tenemos que ver la manera de cómo a través de esos nuevos o esas nuevas oportunidades de trabajo, cómo realmente van a dar ese empuje a nuestro negocio. Y bueno, eso trae obviamente también el asunto en las cuestiones éticas, ¿no? Entonces, la verdad, hay mucha preocupación en esta situación, en la cuestión de la privacidad y el asunto del sesgo. Cuando hablamos de sesgo algorítmico es que, no sé, que la persona con poca ética empieza a crear el algoritmo de tal manera que no haga lo que se supone que un humano normal o ético debería hacer, ¿no? Uno de los riesgos o lo que se espera de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial sea hecha para el bien de la sociedad, para que en este caso que los algoritmos puedan contener sesgos inherentes, pero que no genere conflictos. Como le decía, el marketing puede ser algo que se pueda ver bien, o sea, decir, voy a hacer un sesgo para que hagamos esto que sea nada más para mi empresa, para proyectar mi empresa y demás. Pero hasta dónde es permitido y hasta dónde no, eso es lo que no está claro. Y si hubiera un problema, si se hubiera alguien aludido, hasta este momento no hay una regulación que diga hasta dónde llega la responsabilidad, fíjense bien, de quien hizo el modelo matemático, de quien lo programó, de quien lo compró o de quien lo implementó. Estamos hablando de 4 roles diferentes. Entonces, ¿a quién vamos a involucrar? ¿Quiénes son los que en qué momento y en qué situaciones vamos a penalizar en caso de que se fuera a penalizar y cómo los vamos a penalizar? Esos tipos de temas
todavía están y han tomado mucha fuerza en la Unión Europea, pero en esta zona donde nosotros estamos, aún todavía estamos en esa brecha todavía con ellos, donde nosotros tenemos que pasar ese momento. Y seguramente estos próximos años, el reto principal va a ser eso, el tema que tiene que ver con la parte privacidad y la seguridad de datos. El, Bueno, el tema de la inteligencia artificial no le ha costado mucho integrarse a nuestros hogares, en nuestros hogares, no ha costado mucho trabajo estar en nuestros trabajos, porque al igual que en la producción, en las empresas, en nuestras casas también ayudan, pueden permitir ayudar a hacer actividades monótonas, ¿no? Es decir, ya hay algunas, en este caso los electrodomésticos empezarán, en este caso, a tener inteligencia artificial. Ya nuestros propios televisores, los Smart TV, ya tienen la inteligencia artificial empotrada, donde nosotros podemos tener ahí ya ya tienen un perfil de nuestras preferencias en algunos de los software que utilizan para ello, para darnos lo que nosotros queremos ver en alguno de nuestros programas favoritos, tal vez de películas, de música, etcétera. Y entonces eso ya los tenemos, ya está inmerso con nosotros. No es algo que se haya sido nuevo. También cabe aclarar que la inteligencia artificial no es algo que nació ahora en estas épocas, ¿no? La inteligencia artificial data desde hace muchos años atrás. La inteligencia artificial tiene sus historias desde el 50, de los años 50, y ha venido evolucionando. Lo que pasa es que en el 2022, 2021, pues salió el ChatGPT, que fue el tema más exitoso o el de los más sonados de la inteligencia artificial. Y entonces eso ha llegado a manos de nosotros, a hacer uso de nosotros de esa capacidad que tenemos de ese prompt, donde podemos tener información importante en segundos, ¿no? Nos resuelve ciertas dudas, pero tenemos que tener cuidado porque a veces no todo lo que nos da es correcto, ¿no? Muy bien, esa integración ya los está empezando a integrar en los negocios. Obviamente lo que nos ofrecen gratis, pues es una probada de lo que podemos hacer. En las versiones de paga existen varios, en este caso, procesos empresariales que se pueden mejorar. Por ejemplo, hay empresas de diseño gráfico que tú le das las características de qué es lo que quieres hacer tu diseño. Es una empresa de venta de relojes, que los relojes son de tal tipo o de tal clasificación, y te hace el logo, te genera también cómo se miraría tu logo en una camisa, cómo se miraría tu logo en una banda, cómo se miraría tu logo en un pin, etcétera. Te genera eso en segundos. Y no nada más eso, sino que te da opciones. Te da diferentes opciones de cómo los puedes visualizar, de diferentes tipos de logo. Y ese logo, casualmente son logos que no van a ser en teoría repetidos, ¿no? Entonces, eso le facilita a un diseñador gráfico muchísimo su trabajo. Y así como eso, también existen otros tipos de plataformas que ayudan ya a los negocios. Y eso ya está, en este caso, ya está inmerso en nuestra vida. Es decir, es algo eso que les estoy platicando es algo que ya está, en este caso, está pues al hecho de que nosotros pagamos la suscripción y estemos ahí utilizándolas. Entonces, el tema de la inteligencia artificial es que nos permite analizar muchos datos, y nos empieza a dar información valiosa que nosotros podamos requerir. Y aquí lo importante es que las empresas se están moviendo a tomar información que es valiosa para su negocio y empezamos a entrenar las inteligencias hacia ello para que esos procesos empresariales empiecen a mejorar. Empiezan a haber mejores oportunidades de mercado, empiezas a ver cómo empezamos a tener o a crear nuevos negocios, como ese que les digo de diseño. Ese de diseño, la persona es, para alguien que ni sabe, por ejemplo, en mi caso yo no soy diseñador, si yo me podría dedicarte de cierta forma a proponer diseños porque ahí te los da.
Incluso si tú lo hicieras, no ocuparías el de diseño para hacer un diseño, en este caso, para promover un logo para tu empresa, por ejemplo. Ha habido muchos avances también como en la parte médica, indudablemente, que de una imagen pueden diagnosticar ciertas enfermedades o de varias imágenes, y eso no es obra de la casualidad, sino que son por parte de diferentes tipos de análisis de diferentes imágenes médicas, datos clínicos que han traído en su cruce de información el poder identificar posibles enfermedades que puedan. Entonces, siguen haciéndose muchos estudios, en este caso para predecir, por ejemplo, brotes epidemiológicos, otros temas que se ha hablado, por ejemplo, el por qué, bueno, cómo la inteligencia artificial puede decirnos que en cierta parte del mundo el COVID fue más en este caso, más ofensivo o dañó más a las personas y tal vez hacer una posible, en este caso, una posible comparación por el tipo de agua que tienen o la calidad de agua que usan, a lo mejor para poder saber si tuvo algo que ver en la afectación u otro tema, ¿no? U otro tema que tenga que ver con el ambiente. Son temas que salen a la luz y que pueden hacer uso de ello. El tema es también de que el tema de los tratamientos, eso ya llevarse a un nivel de personalización, porque los algoritmos de inteligencia artificial analizan los datos genéticos y los datos genéticos y clínicos. Entonces, esos datos genéticos y clínicos ya se llevan a plataformas como las que les comenté ahorita, donde pueden saber posibles parentescos o de dónde proviene la raza de alguien. Ese tipo de plataformas hacen ese tipo de trabajo. Pero en este caso, esos avances están ahí, son visibles, están en este caso, están ya muchos de ellos al servicio de las personas o los usuarios que lo requieran, ¿no? Bueno, en la educación, donde pues, generalmente en mi caso he estado más presente en el tema de la inteligencia artificial, podemos darnos cuenta que en la personalización hay diferentes asistentes o tutores que ayudan a ser como tutores, en este caso virtuales, y que ayudan a los sistemas de estudio. Esto ha sido, bueno, en este caso platican las personas que analizan este tipo de datos que pueden evaluar, en este caso, el rendimiento o la predicción acerca del rendimiento estudiantil. Y esto pues puede tratarse y dar algunas cuestiones o intervenir de manera temprana para tratar de ayudar a un grupo de estudiantes tal vez a mejorar su aprendizaje. Y obviamente este tipo de cosas realmente pueden ser posibles, es decir, de que eso pueda ser implementado en algunas universidades, nada más, universidades o escuelas, ¿no? De otros niveles, que aquí tiene que ver, o primero, obviamente, el tema del involucrar a los que están en este tema, porque se requiere información. Y al requerir información, todos los interesados alrededor, padres, maestros, en este caso estudiantes, pues tienen que compartir para que la inteligencia artificial pueda evaluar y pueda tomar decisiones para poder decidir y ofrecer en este caso esas mejoras. Algunos ejemplos, uno de los más conocidos tal vez si ustedes han usado Duolingo. Duolingo es un tutorial, es una especie de chatbot, un ejemplo que te va llevando, dándote una tutoría virtual y lo que vas avanzando en la forma de que, en este caso, del lenguaje del inglés. Y aunque existen otros que tienen que ver con cuestiones de matemáticas u otros tipos de tutores, ¿no? Entonces, ese tipo de plataformas nos ayudan y han apoyado, así como esas hay muchas más, ¿no? Entonces, eso nada más es una muestra de un poco para que sepan el tema a que me estoy refiriendo. Bueno, el tema de la revolución política es aquí donde hay algo, pues hay una brecha grande, ¿no? Hay algo que todavía no está claro. Hay muchos riesgos todavía, que en este caso, que en este caso de las regulaciones. Todavía tenemos regulaciones políticas, en este caso, todavía se están actualizando, no hay acuerdos. En este caso, todavía del todo donde podamos decidir quién es el que debe de tener la responsabilidad. ¿Quién nos dice? Yo les doy una sugerencia que les hago.
La información que a ti te dicen es que tú vas a tener, tú haces la búsqueda y le dices al prompt lo que quieres. Verifiquen lo que les responden. Muchas de las respuestas que da no son cosas reales. La otra vez yo puse una búsqueda que quería que me dijera que según un autor de ingeniería de software, de un libro de ingeniería de software, me dijera cuáles eran, en este caso, los principales puntos de cómo deberían describir los requerimientos del sistema, de un sistema. Y me tiró todo un escrito y bueno, y a mí se me hizo algo raro porque algunas cosas no me cuadraban de lo que decía. Me fui a buscar el libro, ni siquiera traía el libro, traía el tema. O sea, el tema ni siquiera venía incluido. Es decir, quién sabe dónde tomó la información que me dio. La información no lo consideraba totalmente confiable para mí. Entonces, si hubiera pagado ese servicio, ¿a quién debemos responsabilizar? ¿A quién? En este caso, ¿cuál es el desafío ético y legal que debemos responsabilizar? En este caso, eh, si lo ven, imagínese que sea tu negocio y tu negocio le apueste a algo que estás sacando a través de un modelo de inteligencia artificial que te vendieron. Entonces, y si no fue así como te lo vendieron, o si no te predijo correctamente, entonces, ¿cuál sería la implicación? Entonces, toda esta parte está en el aire. Todavía no está resuelta esta parte. Y ahora imagínense cuando ya la tengamos implementado en este negocio. Ahora imagínense que esté implementada en un dispositivo y ese dispositivo, pues, pueda, en este caso, ponerte frente a la vida y la muerte. Entonces, nosotros aquí va a depender. Tal vez si yo hice la búsqueda de eso, me lo dio mal, pues no pasó más que la información estaba mal y yo tal vez yo no pude tener la información que requerí de manera confiable. Pero imagínense si fuera un dispositivo que tuviera esas características que les digo, que pusiera en este caso entre la vida y la muerte una persona, que de eso dependiera la información que le va a dar. Si le está censando, por ejemplo, algo que tenga que ver con su presión arterial y cuestiones así de ese tipo, y él tuviera que recomendar algo, ¿qué pasaría? O sea, esa parte todavía no está bien fincada, son cosas que quedan o que no han sido totalmente tratados y son cosas que son retos que se deben de poner en práctica y seguramente en los próximos años estaremos hablando de ello, ¿no? Entonces, hay riesgos y beneficios. Claro, el desplazamiento laboral. El desplazamiento laboral, como lo mencioné en uno de los principios, ciertamente la automatización puede causar eso. Y sí, y seguramente hay quienes ya se han atrevido a decir qué carreras van a desaparecer en 2030 o qué actividades. Y muchas de esas actividades son cuestiones, como les digo, que tienen actividades monótonas, que tienen tareas que son repetitivas, que tienen etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, esas son cosas que ya se supone que, en este caso, las inteligencias artificiales van, en este caso, a hacerlo mejor que ellos. Esos son riesgos que son para la sociedad. Pero la sociedad, en este caso, debe de ponerse a trabajar en qué nuevas habilidades voy a tomar. Es decir, yo tengo que conocer y tengo que aprender a usar la inteligencia artificial. ¿Qué pasó cuando apareció la computadora? La computadora también fue un tema cuando apareció en el 2000. Y también decían, pues, de que iba a haber una afectación en la población en cuestión de la cuestión laboral. Y cuando fue inventada la máquina también de vapor, y cuando fue inventada la otra máquina, cuando fue la revolución industrial, etcétera, también eso se hablaba. Y todo eso fue para mejorar. Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial va hacia el mismo camino. Solamente que la inteligencia artificial nos ha tomado, pues todavía, no sé si todavía desprevenidos o la esperábamos de otra manera. La inteligencia artificial está y muchos de los problemas complejos, en este caso, que hay en el mundo por resolver, seguramente se van a resolver con inteligencia artificial. El poder, pues, el tener, pues, por ejemplo, temas como el clima, en este caso
cuestiones que tienen que ver con la erosión de la tierra, cuestiones muy, muy complicadas. Muchas cosas se van a resolver con eso. El cambio climático, este tipo de temas, muchos de esos temas van enfocados hacia allá. Y en la cuestión de las empresas va hacia el mismo sentido también. Muchas de las cosas, ustedes lo pueden ver mucho en mercadotecnia, si ustedes entran a que han comprado cosas a través de las plataformas, pueden darse cuenta de todos los avances que han tenido los buscadores, para hacer en este caso búsquedas de imágenes, búsqueda de videos, búsqueda en este caso, todo eso lleva ya mucha ventaja en pues, la inteligencia artificial. Y el tema es el sesgo algorítmico, hasta dónde está permitido y hasta dónde no lo vamos a permitir. Entonces, hay muchos prejuicios en este tema. Entonces, ese sesgo no es que sea del todo malo. El sesgo puede ser bien visto si es utilizado para ciertos fines, pero puede ser mal visto para otros fines. Entonces, si daña, ¿en qué momento es ese daño? ¿A quién se le va a penalizar por ese daño? Eso no está claro aún. Y bueno, al tener en este caso mucha información, de hecho, el hecho que nosotros usemos ChatGPT, y al tener que tener cuidado con lo que hacemos, porque esa información que nosotros buscamos también es reutilizada por la misma plataforma. Entonces, hay muchas preocupaciones para la protección de datos personales. Y tanta preocupación hay que muchas de nuestras redes sociales pues ya están envueltas en esos perfiles, ya nos hemos visto envueltos en ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya esa información está de alguna u otra forma, ya está involucrada en tal vez en algunos de esos estudios que hacen para ello. Entonces, el tema de la desigualdad digital, pues aquí, ¿quiénes van a tener acceso a esa tecnología? Y tal vez, por ejemplo, los que vienen a la universidad, ¿quiénes van a tener acceso a esa tecnología? En su casa sí lo van a tener acceso, qué características van a tener los equipos, etcétera. Entonces, ese tipo de beneficios que algunos pudieran tener para hacer una actividad, tal vez si les dejan hacer una actividad y esa actividad la pueden resolver con ChatGPT a lo mejor en 3 minutos, entonces, ¿en cuánto tiempo la va a resolver otro estudiante que a lo mejor le va a llevar un día? ¿Y cómo los van a evaluar? Entonces, ¿cuál va a ser esa desigualdad de uso de esa inteligencia artificial? ¿Cómo la vas a notar? Entonces, eso es pensando en educación. Ahora, imagínense pensando en temas de quienes la usen en los negocios. Esa desigualdad que va a haber en empresas que van a tener ese poder para poder adquirirlas y poder usarlas. Porque de una cosa sí se tienen que asegurar ellos, de que lo que les dice esa inteligencia artificial sea realmente lo que dicen que les están vendiendo, ¿no? Entonces, en general, podemos resumir este asunto, ¿no? Tenemos muchos avances para la sociedad, muchos beneficios, como la medicina se ha visto beneficiada en tratamientos diagnósticos más precisos. Obviamente ha ayudado a mejorar la calidad de vida y la salud. Ha automatizado tareas a través de los robots, sobre todo en la parte de los manufacturas de los carros. Eso se ha visto muy, muy beneficiado en este caso porque son actividades muy precisas, cosas que las hace de manera puntual. Ha mejorado eficiencia, reduce costos y sobre todo la innovación. Ha permitido a las inteligencias artificiales a que su implementación eh, desarrollen, en este caso, las empresas, en este caso, a través de los diferentes campos. Hace algunos años no era tan fácil pensar en los servicios que tenemos ahora. Pedir comida, en este caso, que pudiéramos tener aplicaciones que nos pudieran dar, por ejemplo, el tráfico, que nos puedan recomendar el tráfico con aplicaciones muy sencillas como Waze, que ya tiene algunos años. Ya nos podía predecir, como sabía para dónde iba, a qué ruta iba, me podía decir cuál era la mejor ruta. El Maps, por ejemplo, nos puede decir cuál es la mejor ruta que puedo tomar en ese momento. Y esa información que se va captando en el momento. Entonces, ese tipo de innovaciones se han ido mejorando. O sea, ya no es nada más eso, son todo lo que está en beneficio de la sociedad.
Muy bien, entonces esta parte de la regulación tiene que ver algo. Es importante de que entre en este punto la transparencia de los algoritmos. Es algo que tiene que entrar en los temas cuando se van a decidir por la cuestión de regulación y la ética, la responsabilidad legal y obviamente se requiere la participación de todos, ¿no? Se requiere de que involucremos a la sociedad porque si hay, la sociedad quiere, bueno, yo en lo personal, yo no me gusta de cuando que sí estoy en riesgo con mi privacidad, porque no sé hasta dónde realmente la información es mía, la que traigo en mi móvil, yo no sé hasta dónde realmente es solamente mía y que hasta dónde no. Si ya está en una nube de información respaldada, hasta dónde realmente está a mi disposición nada más o a disposición de quién más. Si yo dejo mi información ahí, si dejo de usar ese móvil y cambio de cuenta, ¿qué pasa con esa información que quedó ahí? ¿Quién me asegura que se quita de ahí? Al igual que las plataformas de las redes sociales, que nosotros nos damos de alta, nos registramos, ponemos nuestra información, nuestro contenido, todo ese contenido, los 695,000 historias que tenemos en Instagram por minuto, esas se cargan y ahí quedan eternamente. Ya no hay para atrás. No hay una forma de revocar esa información hacia atrás. Esa información ya queda contenida ahí y no hay una especie de manera de que podamos regresar hacia ella. Y bueno, en cuanto a educación, la educación se pretende que sea nos adaptemos. En este caso, la educación es uno de los temas que ha quedado más atrasado en cuanto tecnológicamente hablando. La educación se sigue dando las clases hace 100 años. Hace 100 años se usaba un pizarrón, un GIS, teníamos bancos, mesabancos y así se siguen dando. Que ha cambiado un cañón que a lo mejor nos han colocado, pero generalmente las clases ha evolucionado después de 100 años. Es prácticamente el maestro explica y el alumno atiende o hace actividades. Creo que nos debemos de preparar a brincar a otro nivel en cuanto a la educación, porque la inteligencia artificial nos va a hacer cambiar. El simple hecho que los estudiantes empiecen a conocer las herramientas, el que tengan ya las herramientas, eso nos ya como maestros nos tiene que preparar en qué momento o de qué manera yo voy a comenzar a adaptarme. Entonces, definitivamente hay que desarrollar nuevas habilidades y esas habilidades, ya no les voy a dejar que hagan un ensayo, a lo mejor, una tarea de una lectura, sino que ya voy a empezar a trabajar más bien en su pensamiento, ¿no? En el pensamiento crítico. Si ya sé que la inteligencia artificial les va a apoyar para explicarles o darles un resumen de lo que trata el, en este caso, una lectura, yo tengo que buscar la manera de cómo les voy a calificar su pensamiento y cómo lograr hacer que ellos resuelvan problemas. Es por eso ellos tienen que desarrollar esas habilidades de mejor forma, ¿no? Y bueno, el garantizar la formación en este caso es importante y sobre todo el que tengan acceso a la tecnología. En este caso, si tú dejamos una actividad, es importante que busquemos la manera de buscar tecnologías que puedan tener acceso a la mayoría de mis estudiantes, o la mayoría de los que podamos tener, que puedan hacer uso de ello y que puedan en este caso parte de esta nueva tendencia, porque a través de ello, ellos pueden mejorar y ser mejores, en este caso, laboralmente hablando, y tomando esas nuevas habilidades con las nuevas, en este caso, tendencias de inteligencias artificiales, ellos van a tener otro tipo de ventajas, como en este caso, como profesionales o profesionistas. Y bueno, la integración en este caso, de las inteligencias artificiales, en este caso, se lleva más allá de esto, ¿no? De poder tener una toma de decisiones basadas en algoritmos muy complejos. Por ejemplo, la gobernanza algorítmica que está involucrada, por ejemplo, en el tema de las criptomonedas, por ejemplo, que es algo muy grande que gobierna muchos algoritmos de cómo van a moverse en este caso, las personas que invierten en ese y tienen ganancias o pérdidas. A ellos
es otro problema, ¿no? O sea, eso ya está involucrado, pero ¿cómo garantizamos la ética? Los que invierten ahí, los que tienen criptomonedas, ¿cuál es la confianza que puedan tener? ¿Dónde la ganan? O sea, ¿quién les da esa transparencia de eso, no? Entonces, y obviamente en la toma de decisiones es importante el tema de evaluarlos constantemente para minimizar los riesgos y aumentar los beneficios, en este caso, de las inteligencias artificiales. Ya para cerrar, en este caso, con el tema, el impacto, en este caso, las implicaciones de la redistribución de la riqueza que se habla en esos términos, en cuestión de la economía. Los temas de la inteligencia artificial pueden influir mucho en esa parte. Tal vez puedan promover que en lugares donde no hay lugares para cultivar o no tienen muchos espacios para cultivar, pues aprovechen al máximo y puedan tener la mayor producción posible. Eso lo puede hacer una IA. Lo puede ayudar a decidir de cómo hacerlo, qué tanto tiene que regar, qué tanto tiene que, cómo tiene que modificar el clima, en este caso si fuera un invernadero, de tal manera que ese tipo de adopción de nuevos modelos laborales pueden llevar a nuevos empleos y una nueva economía, ¿no? Y sobre todo a una nueva formación de profesionistas. Y bueno, en este caso es importante que los que hacen la inteligencia artificial, pues también pasen y rindan cuentas. Eso no sucede ahorita. Y eso, en este caso, tiene que haber una justicia, ¿no? Que haga, como le decía, si hay algún problema, un conflicto, si yo compro una inteligencia artificial para algo en particular y no lo hace, ¿a quién le reclamo? Entonces, porque yo estoy pagando por ello. Entonces, yo creo que no sería justo pagar por algo que no se me otorga, ¿no? Entonces, ¿qué tan confiable? Ahora fíjense, ¿qué tan confiable es la información que me da? La calidad de la información que la inteligencia artificial me da tampoco me la dice. Es decir, a qué tan precisa es la información que me da, si es al 99%, si es al 95%, si es al 50%, yo no lo sé. Yo solamente recibo un texto. No sabemos qué tanto es la fiabilidad del contenido que nos da. Entonces, ahí se buscan nuevos marcos regulatorios, se tienen que buscar para en este caso implementarse y en este caso poder, en este caso dar esa transparencia. Y a veces siento yo que eso se ha dejado un poquito de lado porque a lo mejor lo principal es que la inteligencia artificial se involucre o esté presente ya. Es decir, tal vez nos preocupamos mucho por hacer que funcione y ahorita ya funcionan. Yo pienso que ahora lo que sigue es cómo la vamos a regular. Y esa parte es donde entra ese punto importante del que acabamos de platicar. Y bueno, como podemos ver, la interacción humana con la tecnología, es importante ver que cada vez la inteligencia artificial se involucra más en actividades de nuestras casas, en nuestras actividades personales. Empezamos a tener asistentes virtuales como el Duolingo que platicamos ahorita, a lo mejor yo estoy queriendo aprender inglés. Empezamos a tener interacción con prompts que me resuelven preguntas que, como les decía, ¿cómo sabré yo en algún momento que estoy tratando con computadoras o con personas? Eso es un punto importante, ¿no? De saber, no saber eso. Y esto va a influir en la cognición y el comportamiento humano, seguramente. Entonces, esa, sobre todo en la toma de decisiones, porque yo no sé si para bien o para mal, pero tal vez estemos siempre dependiendo de lo que nos diga la inteligencia, pero algunas veces sí tenemos que verificar qué tanta es la calidad de la información que nos da. Porque no es lo mismo que la variable tenga mucha información para poder decidir a que tenga poca información y me dé una información que sea basura, ¿no? Que sea algo que no es. Como el ejemplo del libro que les decía. El libro, y eso es algo real, tal vez a ustedes les haya pasado y también no lo tomemos en cuenta, ¿no? Pero si fuera algo que debata entre la vida y la muerte a una persona, o tal vez de ahí eso dependa, o la quiebra de una empresa, entonces ahí ¿qué pasará?
Muy bien, en cuanto a seguridad, hay muchas cosas que se tienen que regular todavía, porque la privacidad de la información todavía es un tema central, en este caso que cada vez se tiene que tomar más en serio, y obviamente tiene que ver algo como la ciberseguridad, para en este caso empezar a integrarlo a la inteligencia artificial, para poder dar una especie de trazabilidad o poder dar un rastreo, ¿no? En este caso para poder tener regulaciones sólidas de los datos, de todo lo que se ve o lo que se conmueve en la parte legal, en la parte, en este caso, de privacidad entre la información. Muy bien, la parte de innovación, en este caso, es una parte que se tiene que integrar. Las IA ya están, en este caso, integrada con los dispositivos, ya los han estado platicando de eso. Ya hay varios desafíos en cuanto a interpretación, todavía no está resuelto todo, pero yo creo que valdría la pena que supiéramos nosotros qué tan exacta es la información. Bueno, en la actualidad tenemos muchísimas aplicaciones con IA. Aquí presento una muestra de actividad de la tabla periódica de las apps gratuitas de la inteligencia artificial, que son aquí promovidas por Andrea Oviedo, que tiene una pequeña, unas pocas, ¿no? De tantas que puede haber para estudiantes, donde podemos hacer, en este caso, diferentes tipos de cosas. Hay mucho que ya está inmerso en nosotros. Tal vez nosotros no nos hemos puesto, no nos hemos dado la tarea de empezarlas a utilizar. Y bueno, para poder nosotros estar en esta nueva sociedad, en esta sociedad que se avecina, el trabajo en equipo va a ser muy importante. El que tengamos mejores relaciones interpersonales y empatía hacia las personas va a ser también algo que tenemos que poner atención. Ser creativos, saber manejar los conflictos y tener más fluidez en la comunicación. ¿Por qué les digo esto? Porque la inteligencia artificial no va a poder hacer esto, o dista mucho de hacer bueno esto. Entonces, es por eso la recomendación de la generación de estas habilidades, de, bueno, desarrollarlas, porque seguramente de alguna manera en cierto nivel tenemos algo de ello. Y con esto, muchas gracias por su atención. Profesor Ramón, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Juan Felipe Franco, docente del Tecnológico de Antioquia, ¿Qué tal, y Felipe? a continuación me encargaré de hacer como el interrogatorio o hacer las preguntas Bien. respectivas de los asistentes. Debo decir que tenemos muchas preguntas, también pues varios mensajes de felicitación y agradecimiento por compartir su conocimiento y por pues darnos a conocer sobre este tema tan interesante, ¿sí? Entonces, voy a dar inicio con las preguntas. Hice un intento por tratar de agruparlas y en condensarlas en gran medida. Entonces, empecemos por la primera, ¿le parece bien? De acuerdo, Felipe, adelante. Muy bien. Bueno, entonces nos pregunta Brian Ospina del Pascual Bravo: ¿cómo puede la inteligencia artificial poner en riesgo la privacidad y la protección de los datos? Pues una es que la utilicen para hacer sus otros experimentos, porque recordemos algo. La inteligencia artificial, para poder funcionar, requiere conocimiento. Si yo quiero conocer, por ejemplo, a Felipe, qué es lo que le gusta, qué es lo que compra, qué es lo que hace en la mañana cuando se levanta en su teléfono, entonces esa información la toma tu móvil y la usa para mandarte a lo mejor spots publicitarios de algo que te persuada, en este caso, a adquirir un cierto producto. De esa manera, toma tu información y usted, cierta, no por nada es casualidad, como les digo, que ustedes de alguna manera en su correo electrónico posteriormente más tarde puedan ver algún correo o varios correos de mercadotecnia del producto que curiosamente tú husmeaste, ¿no? Que a lo mejor ni lo pensabas comprar, ¿no? Pero te empieza ya. Es una de las formas, ¿no? Es cuestiones de ese tipo. Ok, muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, tenemos una pregunta que se concatena de dos estudiantes. Uno es Andrés Castrillón del Pascual Bravo y Ana Sofía Nao del ITM. Dice: ¿qué medidas concretas pueden tomarse para garantizar que la IA se desarrolle de manera ética
y equitativa, pero que también a la vez reduzca las desigualdades sociales? Pues mira, yo no sé si voy a tener la solución final, ¿no? Pero hay varios, ya se ha hecho mucho trabajo en la Unión Europea, donde se involucra mucho a las personas y esas personas opinan, ¿no? De hasta dónde se permitirían, ¿no? De regular. Tiene que haber una especie de trazabilidad primero, de auditoría a los algoritmos. Los algoritmos es donde nace y pues, tiene un propósito el algoritmo. El modelo matemático puede ser diseñado para algo muy bueno y puede promover algo muy bueno y eso, como les decía, el programador lo pasa a la computadora para que lo haga funcionar. Si ese modelo matemático no tiene un fin bueno, pues cuando lo pasemos a la computadora va a ser un fin no tan bueno, pues. Entonces, es ahí donde está la diferencia de eso. Entonces, el regular esos algoritmos, cómo regularlos, es el tema de debate que está a nivel internacional de ello. Y un punto que es importante es, de entrada, que existan esas auditorías que no existen actualmente. Ok, muy bien. Nos pregunta Laura Escobar del ITM, ¿cómo puede ese énfasis de la inteligencia artificial ayudar a mitigar los desafíos económicos y sociales que surgen de la disminución de la natalidad en países como los asiáticos y occidentales, así como el envejecimiento de la población y la falta de fuerza laboral, sin comprometer, en este caso, la equidad y el bienestar de las personas? Esa es una muy buena pregunta. Como les decía, el tema de hay muchos temas complejos, como en este caso, como le decía, el cambio climático, en este caso, las cuestiones del envejecimiento, sí, se han tratado de hacer algunas aplicaciones que ayuden a garantizar la calidad de vida de las personas. Y, y bueno, seguramente, seguramente esa parte también será resuelta con IA si es que no se ha resuelto aún. Yo la verdad no estoy muy involucrado con este tema, pero lo que sí he estado involucrado es con los adultos mayores y he visto cómo se han preocupado por hacer una serie de aplicaciones que sirvan, una, si el adulto se cayó, si el adulto se levantó, si en este caso, si el adulto se ha tomado sus medicinas, las que le correspondían o no se las tomaron. Entonces empieza a haber ese tipo de este caso, de prototipos o de desarrollos que se empiezan, en este caso, a socializar con ellos. Un tema importante ahí es que ellos no lo quieren usar. Entonces, la resistencia de ellos por utilizarlas es otro punto, ¿no? Entonces, se ha sumado a las personas que los cuidan, en este caso, los adultos mayores, como un hijo, un nieto que se hace cargo de él, a que sean ellos los que estén llevando alrededor de las notificaciones de lo que deberías de estar al cuidado de la persona. Entonces, se ha buscado la manera, pero temas complejos como esos, la inteligencia artificial ayuda porque la inteligencia artificial recibe muchísimas información a una cajita que procesa y te da una salida o te da varias salidas. Entonces, seguramente algo podrá ser resuelto por ahí. En mi caso, yo sí no puedo decir que tengo la solución de ello. Lo que sí puedo comentar que temas complejos como esos se han resuelto con ese tipo de tecnología. Muy bien. Siubar Ruiz, estudiante de Ingeniería en Sistemas del ITM, pregunta, ¿cómo crees que la inteligencia artificial transformará la forma en que los estudiantes aprenden y los profesores enseñan en el futuro, especialmente en términos de personalización y acceso a la educación? Muy bien. Hay algo muy interesante ahí en la educación, como decía, y hice un comentario ahí, tenemos una brecha bien grande ahí por tener que avanzar, porque nosotros estamos de alguna manera educando a nuestros estudiantes con una, voy a decir, tecnología o una manera igual que lo hacían hace 100 años. O sea, no hemos evolucionado. Si nosotros nos vamos en las autopistas, por ejemplo, yo me pongo a pensar, hace 100 años, ¿cómo eran los caminos?
ahora hace 100 años, ahora después de 100 años, ¿cómo están nuestros caminos? ¿Existen autovías, vías rápidas, hay vías lentas, etcétera? Ha evolucionado. Podemos tener mejor tránsito, podemos tener comunicación entre diferentes puntos de la ciudad, poder llevar cargas, mejorar la economía, pero la educación seguimos igual. La educación necesita, de entrada, al maestro ayudarlo a evaluar. Ya, en este caso, hay cosas que la inteligencia artificial puede hacer, como decía, tareas monótonas, como por ejemplo, la historia. Si yo tengo un banco de información con fechas, tiempos, qué sucedió, a lo mejor periódicos, tengo la información de lo que, de toda la historia de la Edad Media, por ejemplo, que se la puede decir un avatar o un maestro virtual a un estudiante y lo pueda dirigir y le pueda dar la explicación. Y yo en ese tiempo me dedico a tratar de persuadir al alumno a que sea más crítico en su análisis, en que yo me puedo dedicar al maestro. El maestro tiene que tomar otro rol. Entonces, imagínense también, si yo pongo un examen de 20 preguntas abiertas y tengo 50 estudiantes, el tiempo que se lleva en resolver, en revisarlos, a lo mejor le lleva 1 o 2 días al maestro, y si tiene varios grupos, pues le lleva más días. ¿Cómo le hacemos para que digitalice? Claro, ya podemos, ya lo digitalizamos y podemos interpretar y también puede evaluar. Eso ya es un hecho en China. En China la educación ha evolucionado y esa parte ya está resuelta. La parte de hacer un escaneo de los exámenes y que lo puede evaluar ya es un hecho. Entonces el maestro, el rol es dedicarnos a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros dedicamos tanto tiempo a una tarea monótona como es evaluar, como es dar ciertos temas que sabemos que puede, si hubiera algo, un asistente, que obviamente, si yo tuviera una persona conmigo que me ayudara a hacer esos temas y yo me dedicara a otra cosa, pues dos dando un curso podríamos ser mejor, bueno. Pero si no, por cuestiones económicas de la universidad, tal vez yo sea el maestro. Entonces, esa parte puede llevar tanto a la escuela porque no tengo un asistente y tengo un asistente que me ayuda a llevar el control de ciertas tareas. Y yo puedo tener otro tiempo que tal vez no se lo dé, de poder ser empático con el alumno, de poder tratar de ayudarlo que sea más crítico en lo que hace, tratar de que él sea empático, tratar de que él resuelva problemas. Y eso pues no lo hago del todo porque no, gasto mi tiempo, no lo desperdicio, pero uso el tiempo en hacer las evaluaciones. Y esas evaluaciones que me pueden dar tiempo. Hay muchas cosas en las que tal vez pueden mejorar la educación. Definitivamente la tecnología debemos nosotros de subirnos a ella. Hay una serie ya de guías para maestros, así como puse la tabla periódica de guías ahorita, también hay una para maestros que nos tenemos que subir a ellas. ¿Por qué? Porque el estudiante va a saber en algún momento ahorita, el estudiante tiene más información que antes no teníamos. Ahorita el estudiante puede llegar con un tema si él quiere y darnos una plática de ese tema, si él tuviera si se lo propusiera. Porque la información está por todas partes. El libro está por todos videos, explicaciones, conferencias, artículos científicos, etcétera. Todo está muchas cosas están disponibles. Entonces, el tener esa información disponible hace que el maestro tenga que tener otro rol. Tiene que llevar al estudiante a que desarrolle otras habilidades, porque va a pasar algo. Eso, el problema no es que alguien llegue y me sustituya o que la inteligencia artificial venga y sustituya mi trabajo o mi profesión. El problema es que yo no esté preparado en utilizar esas inteligencias artificiales para afrontar mi profesión. Porque el uso de las inteligencias artificiales es un tema que va a ayudar y ya está inmersa aquí. Y es algo que se le está apostando muchísimo. Y ustedes ya lo pueden ver, en el desarrollo de los teléfonos ha habido una serie de aplicaciones que de manera rápida han ido evolucionando y seguramente van a seguir saliendo más. Entonces, considero yo que siendo en este caso la educación, nos tenemos que poner a reflexionar. Lo veo sobre todo pensando en Latinoamérica, en México particularmente donde yo estoy, donde
uno de los casos más tristes es ese, y es una realidad. Seguimos usando la tecnología o los mismos instrumentos o los mismos métodos de enseñanza que hace 100 años. Y yo creo que eso ya no debe ser. Debe de cambiar. El estudiante ya tiene acceso a ChatGPT. Le pides un ensayo, en un minuto lo va a hacer. Pero pídele que lo lea. Pídele que analice lo que le pusieron ahí, que contraste la información, a ver si es cierto lo que dice el ChatGPT está en un libro o está en algo que lo pueda contrastar. Como les decía en el ejemplo, el ChatGPT no nos marca porque las precisiones que hace tienen un grado de error. Entonces, ese grado de error puede ser en este caso, puede ser que no se note o puede ser muy grave, ¿no? Puede ser algo que nosotros queramos afirmar, no podemos afirmar si no comprobamos eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacer, en este caso, hacer mucho énfasis y es eso lo que yo lo que lo puedo comentar en ese punto. Bien, muchas gracias, doctor Palacio. Bueno, en ese sentido y conectando con esa respuesta, le surge una duda a la estudiante Manuela Ospina del Tecnológico de Antioquia, y es, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, que debemos estar alineados con la inteligencia artificial, entonces se ha considerado de alguna manera que puede salirse de control si no se limita su uso y volverse incluso en nuestro enemigo en el ámbito laboral. O sea, hasta qué punto se puede convertir no en una ayuda, no en un asistente, sino en un enemigo potencial ya en el escenario laboral. Bueno, está la posibilidad, sí. O sea, somos humanos las personas que hacemos las programaciones, los que sabemos hacer eso, lo que desarrollamos, pues sí. Lo que hacen los modelos matemáticos son personas. El riesgo está como en cualquier otro ámbito, ¿no? La ética y eso es el mismo rol que jugaría en cualquier profesión, ¿no? Entonces, ¿qué tan enemigo? Bueno, entonces, la inteligencia artificial, lo que se busca, en este caso, es el bienestar de la sociedad. La ONU o las organizaciones mundiales es lo que promueven, mas sin embargo, hay cuestiones económicas, intereses, diferentes cosas, que obviamente han ido moviendo, los algoritmos utilizándolos a beneficio, obviamente, de cuestiones económicas y demás. Entonces, ese asunto de en mi trabajo, ¿qué tanto me puede afectar? Pues, pues no sé, al menos hasta qué punto se refiere a la pregunta, pero pensando que si mi trabajo se está en riesgo, si mi labor que yo hago está en riesgo, es posible que sí. Por ejemplo, si yo hago actividades, por ejemplo, si yo estoy ensamblando siempre algo y de repente traen un aparato, que el aparato lo va a hacer más rápido que yo, no se cansa, no le dan de comer, no le dan tiempo, no pagan impuestos por él, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo van a desaparecer y van a invertir en robots. Entonces, porque a lo mejor seguramente ese conjunto de robots en una cantidad de años va a redituar, en este caso, lo que pagan por la mano de obra que están ahí. Entonces, seguramente eso sí, ese riesgo puede suceder. Hay autores que hablan o personas que han estado escuchando, que he estado escuchando, que hablan y se atreven a decir qué carreras o qué actividades de las carreras van a desaparecer. Y generalmente las actividades que mencionan son actividades monótonas, son actividades como rutinarias o actividades como muy marcadas, como que son muy metódicas. Entonces son cosas que la inteligencia artificial va a hacer muy fácil. Entonces, ese tipo de actividades seguramente van a desaparecer y no estoy seguro si las carreras van a desaparecer. Lo que sí sé, lo que sí puedo estar seguro es que las carreras tienen que evolucionar. Entonces, así como han pasado, tal vez los ingenieros electrónicos, a lo mejor ya los están evolucionando a otro tipo hacia esos rumbos como la mecatrónica, la robótica, etcétera. Tal vez ellos vayan a evolucionar también. Pero no sé, esa parte, la parte del tema de cómo la inteligencia artificial nos puede, en este caso, provocar que nos desempleen es ese, el que haga las cosas mejor que yo y los haga más rápido, que seguramente sí lo va a hacer. Ok, muy bien. Eh,
Profesor, continuamos con las preguntas. Todavía nos quedan unas cuantas preguntas, si está de acuerdo. De acuerdo, no hay problema. Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, poco lo que mencionabas al final sobre quizás esas profesiones donde la inteligencia artificial podría tener un mayor impacto. Entonces hay unas preguntas muy relacionadas con eso y es, ¿cuál será? Son dos preguntas. ¿Cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del empleo y en qué sectores es más probable que se evidencien esos cambios? Y la segunda pregunta, muy afín, es, ¿llegará el día en que la inteligencia artificial puede hacer el trabajo de un desarrollador de software? Fíjate que ahorita iba a comentar el tema del último punto, del desarrollo de software. Hasta este momento, algo que ha quedado en un punto pendiente es que no han podido hacer que una IA conteste con el modelo ya programado y lo otro lo use. Sino, ¿qué sucede? Una IA me genera algo y el programador tiene que venir y pasar a programarlo, lo hace lo hace manual todavía. Todavía el desarrollador, todavía eso no se ha logrado. Personas que son optimistas en cuanto a desarrollo de software dicen que esa parte, como el desarrollo de software, son cuestiones abstractas y vienen de entre las personas porque interactúan para hacer un desarrollo. Dicen que esa parte va a tardar en llegar. Lo que sí creo de otros trabajos, de que muchos trabajos van a evolucionar. Así como han nacido máquinas, las máquinas han evolucionado, los motores empezaron con una tecnología, y luego los motores de automóvil pasaron a otra tecnología, y así van ido ahora motores eléctricos para mover los automóviles, etcétera. Así la inteligencia artificial va a mover los empleos también. La tecnología, en este caso, la inteligencia artificial, nos está llevando a hacer las cosas de manera diferente. Eh, Pensando de manera positiva, es que los trabajos se deberían de beneficiar, en este caso, para ser mejores. Es decir, la inteligencia artificial nos podría decir qué producto vendemos y si queremos hacer un nuevo producto, decirnos qué componente de ese producto es el que más ganancia nos ha traído. Entonces, generalmente, si yo con ese dato, yo puedo decir, bueno, mi nuevo producto debería estar basado en ese componente. Entonces, si yo tengo ese tipo de eso me lo puede decir la IA. En ese caso, ese tipo de tareas nos las puede dar en segundos, si tiene la información, si la tiene estructurada, etcétera. Entonces, información que tal vez le cueste meses o años a un personas para poderlo decidir. En este caso, la IA, seguramente ese tipo de trabajos nos lo va a hacer saber y para eso, pues tiene que tener el conjunto de datos, en este caso bien ordenados, coherentes, limpios, etcétera. Uno de los principales problemas del desarrollo de IAs ahorita son los datos. Los datos no están limpios, no tienen una estructura. Entonces, los proyectos que se han hecho y se han alineado y hasta hay una especie de especializaciones que es limpieza de datos, que lo que hacen es tratar de acomodar la información a como le conviene a la IA para analizarlos. Y eso lo van haciendo, obviamente, de lo que viene de las personas. Si una persona requiere un servicio, o un grupo de personas requiere y veo potencial servicio ahí que puedo vender, pues me acerco a ellos, los conozco, cómo operan, y eso es lo que hace el desarrollador de software. Por eso es que dicen que el desarrollo de software todavía no se ve tan afectado por ese lado, porque para poder yo ofrecerle un servicio tengo que conocer a las personas que son los que lo consumen. Entonces, esos que consumen el servicio, entonces ya los tengo que ir a conocer y a partir de ahí hacer la limpieza de datos y nosotros empezar a enfocar los servicios. Entonces, el reto principal ahorita está en que la IA, hasta el momento, no ha podido o no se ha podido que desarrolle ese código para que la tome el otro y lo pueda seguir regenerando. Por decir, el prompt, le lanzo la petición y me lanza una respuesta. Pero con esa respuesta, a su vez, no hace otra cosa. Yo la tengo que usar y pues todavía me falta y le sigo buscando. Pero si yo le pidiera el código de algo y ese mismo código lo tomara para hacer otras cosas, eso todavía no está. O todavía no ha sido posible hacerlo.
muchas gracias. Bueno, pregunta Steven Martínez del Pascual Bravo. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede influir en la manera en que nos relacionamos como sociedad, especialmente en temas como la igualdad de oportunidades y el acceso a la información? Pues ahora tenemos más, en este caso, a través de la tecnología. De hecho, ya hay padrones en este caso, de las empresas que venden tecnología, que dicen que hay más dispositivos dispersos en el mundo que personas. Hay muchos más dispositivos que están. Entonces, lo que se pretende, lo que existe en cuanto a igualdad. Entonces, ¿qué es el acceso a las sillas? ¿Qué tan accesibles van a estar? ¿Qué tanto van a costar? Eso yo creo que es un negocio. Hasta esa parte es un negocio. En la educación, esa parte se puede todavía regular un poco más y hacer, el gobierno se tiene que involucrar y ver qué quiere de su sociedad. Porque un gobierno, si tiene tiene todo el control de todo lo que es las bases de datos, puede tener el control económico, financiero de las empresas, pudiera tener el control económico de bueno, control y poder ayudar a su sociedad en poder decir, en esta sociedad sé que tienen una cierta problemática y a través de la IA poder ejecutar qué tipo de proyectos son los más que le puedan beneficiar y tirar una serie de programas que puedan beneficiarlo a ciertas zonas basados en información que puedan tener. Pero regreso otra vez. Muchos gobiernos, en este caso, la información la tienen dispersa o unos no la tienen completa, otros la tienen con una mala estructura. Entonces, por eso es que esa parte no ha sido tan rápida y esa parte ha sido todavía un poco inhibida para poder hacer servicios de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿se puede mejorar mucho la sociedad? Sí. Sí puede, si el gobierno se decide a hacer eso, a tener la información, limpiar la información, me refiero al poder estructurarla, cargarla en este caso, y poder hacer modelos en este caso, que puedan generar programas, proyectos, en este caso a través de esa información que dé del conocimiento de la sociedad. Porque ¿qué conocimiento de la sociedad puede tener un gobierno? Pues tener todo lo que aquí le llamamos el SAT, que son la acción tributaria, ¿no? Donde vamos y pagamos nuestros impuestos, conoce cuántas empresas existen, de qué tipo son las empresas, cuáles, en este caso, cuántas universidades existen, en qué sectores, primarias, secundarias, tiene información de mucha gente. Entonces, el sector salud lo tiene también, tiene información, muchísima información que puede cruzar los tipos de enfermedades que se dan en ciertas zonas, dónde tienen las personas más vulnerables. Entonces, si quisiera, en este caso, hacer programas de una incidencia mayor o una incidencia más real, en este caso, lo pudieran tener esa información que pueda dar esa función de igualdad, lo pudiera hacer a través de una IA o de varias IAs, ¿no? En este caso, pudieran que hacer un corrimiento de muchas cosas. Muy bien. Pregunta Irma Ruth Valencia del ITM. Bueno, primero te felicita. Muchas gracias por ser parte de la cátedra y compartir todo este conocimiento con todos los asistentes. La pregunta es que, da un contexto, actualmente la ética tiene dilemas por motivo de que los humanos tienen muchos conflictos, debido a que la moral impide ver la ética de forma imparcial. Y la IA tiene sus falencias por las creencias del mismo creador y nosotros, en su opinión personal, ¿sí? De quien hace la pregunta. Totalmente de acuerdo. No, perdón. Dale, sí, no, la pregunta es, después de este contexto, ¿cree que en el futuro se pueda dar solución o por el hecho de que la IA fue creada por el ser humano, seguirá siendo esos defectos de verdades absolutas? Miren, el tema de la IA ciertamente es hecho por personas. Ese punto estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Sí, ese tema
el programador, el creador o los creadores que han hecho la IA tienen sus fines también, que pueden ser válidos también sin ningún, ¿cómo se dice? Sin ningún fin equivocarme. Decía, aunque aun cuando lo hayan sesgado, puede ser muy válido si es para beneficiar a una empresa, un grupo de empresas, depende para qué lo estén diseñando. El fin de la IA siempre va a ser como que un punto importante a analizar. Por eso mi insistencia en que el futuro próximo, en el tema de las IAs, es el tema de las auditorías. El tema de las auditorías tiene que ir para ir regulando más esa parte. No creo que vaya a ser tan rápido. O sea, tiene que ver es un tema de cómo hacer esa regulación, porque yo no, hasta ahorita no ha quedado claro en este caso. Por ejemplo, si nosotros compramos sillas, no nos extraña de que si no nos dan lo que queremos, pues no vamos a tener a quien reclamar. O sea, ese es un punto, ¿no? Y si eso nos afecta, por ejemplo, si causar un daño físico o algo por un aparato que contemplemos así, pues eso va a ser un buen conflicto, ¿no? ¿A quién le vamos a reclamar? Sí, definitivamente el tema en este caso, del que podamos tener nosotros la información que sea ética. Ese es un ideal, que la persona, los grupos de personas que desarrollan desde el modelo matemático, desde las personas que desarrollan y hacen la aplicación, pues tengan esas características. Y entonces, pues esa parte queda, y eso es siendo es una falacia el pensar que eso va a ser pues totalmente positivo, ¿no? Entonces esa parte, por eso que la necesidad de lo que son de las auditorías, no por nada las personas que se dedican a la parte financiera, pues siempre han puesto que dentro de la gobernanza de las empresas tiene que haber una auditoría, donde esa auditoría se tenga que llevar a través de controles internos, donde esos controles internos, en este caso, pues hay indicadores que se deben de estar revisando, y esos indicadores y esa gobernanza en los algoritmos no existe. O sea, y esa es la parte donde ciertamente, como dice el comentario, pues todavía eso dista, ¿no? De que eso vaya a ser ahorita una realidad, pero es un tema que está latente y que se está trabajando en él, y que en la Unión Europea ya llevan buen avance en eso. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, no sé, le pregunto si es prudente pues continuar hasta cierta hora, o si prefiere que le enviemos las preguntas por correo, pues entendiendo pues, la hora, pues y toda la cantidad de preguntas que tenemos. De verdad que al público le ha interesado bastante la presentación, entonces han surgido muchas dudas. Entonces, nos cuenta doctor Palacio que prefiere, si quiere continuar. O, No, pues, yo por mí no hay ningún problema. Yo puedo todavía estar aquí con ustedes hasta media hora más, sin ningún problema. listo. Vale. Entonces voy a continuar con las preguntas. Bueno, entonces nos pregunta Yesenia Nisperusa del Tecnológico de Antioquia. ¿Cómo la IA afecta el desarrollo de habilidades en los niños y niñas, o también a las futuras generaciones? Afecta. Bueno, no sé, a veces la palabra afectar tiene una connotación negativa, ¿no? Pero puede ser una afectación positiva también. Las IAs, por ejemplo, hay personas, ya se están haciendo muchos IAs, o se están haciendo estudios en algunas IAs que tienen que ver como asistentes. Acá en México le llaman asistentes tipo sombra, que son sobre todo, hay niños que tienen ciertos trastornos como TDA, cuestiones como autismo, y ocupan maestros sombra que los estén coachando o estén con ellos constantemente, y están haciendo algunas IAs para apoyarlos. Entonces, en México no es posible que en los salones donde normalmente los estudiantes de primaria, kinder, en este caso secundaria, puedan estar juntos los niños especiales con los otros que no. Entonces, los otros que llevan los cursos regulares.
Entonces, sucede que es que la necesidad de tener, en este caso, asistentes de ese tipo, y bueno, que en este caso, pues son una buena aportación en caso de que logran ser o sea, como les digo, es un rollo, es un asunto que está en los temas de educación, sobre todo de educación especial. Sí, los niños yo pienso que deben de beneficiar, sobre todo si se suben en una nueva forma de enseñanza. Porque imagínense, los estudiantes que tenemos ahorita en la universidad o en el pregrado, en este caso ellos empezaron y están estudiando con un método. Y si ellos empezaran con otro método, es decir, con otras plataformas que los otros compañeros no tuvieron, el detalle también que surge ahí, también una problemática diferente, es el maestro que no esté listo. Porque si el maestro no conoce las IAs o no conoce las herramientas, entonces estamos en otro problema. Entonces vamos a seguir igual. Entonces, el tema de las IAs, el que tengamos un chat personal, un chatbot personal que nos esté enseñando inglés, por ejemplo, es una afectación positiva que puede tener una persona, un niño, o un niño de primario, secundaria, puede desarrollar habilidades de inglés. Si ustedes tienen en este caso, o son el caso de algunos de los estudiantes que están aquí, muchos de ellos aprenden a hablar inglés por los videojuegos. Nosotros tenemos muchos estudiantes de ingeniería de software que aman los videojuegos y los aman no de ahora, desde que están en primaria, secundaria, ya traen ese asunto de los videojuegos con ellos y ahora cuando hacen sus exámenes de inglés son los mejores estudiantes que salen evaluados en el tema de inglés. Entonces, el tema de las IAs puede beneficiar positivamente, definitivamente a los niños, pues, desde mi perspectiva, sobre todo en la parte educativa. ¿Puede haber cuestiones que pueden afectar? Pues sí, depende el propósito de la IA. Ok, muy bien. Bueno, aquí ya hay varias preguntas muy asociadas y van más como en el sentido de la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, muchas dudas sobre, por ejemplo, si no existen normativas para el control de la inteligencia artificial, si no hay unas directrices que apliquen más que nada para Latinoamérica, entendiendo de que, como decías, ya sí hay avances en Europa y en otros países, pero ¿cómo estamos en estas latitudes? ¿Qué tanto se ha avanzado al respecto? Esa es más que nada la duda, ¿sí? Sí, en ¿Cómo ese caso estamos hay poco en esa avance en región? esa parte. Hay poco avance en esa parte. Se están poniendo de acuerdo algunos institutos para poder estar creando. Por eso es que digo que va a empujarse muy fuerte eso, en el sentido porque ya los mismos conflictos que han surgido han hecho la necesidad en este caso, de regularlas. Y entonces, esa parte es lo que hace la necesidad de que existan esas normativas. Todavía no existen. Todavía no hay unas normativas válidas que puedan decir, estas son las normativas válidas para Latinoamérica, para México. O sea, no existen. Se norman o se regulan con las leyes laborales, las leyes que en ese momento son vigentes en el país y con lo que se pueda dar hacia adelante. Pero no hay todavía algo hacia allá. Se está trabajando en ello y seguramente se va a dar un empuje, va a haber mucho empuje en ese sentido porque es una preocupación a nivel internacional esa parte. Muy bien. Bueno, nos pregunta Harold Rivera del Pascual Bravo, y es cómo podemos equilibrar la complejidad técnica y la transparencia para garantizar que los usuarios y las autoridades regulatorias comprendan las decisiones que toman estos sistemas sin obstaculizar el progreso y el desarrollo. Yo creo que muchas cosas va a tener el conjunto de datos de donde se entrena ese modelo. Eh, Muchas cosas va a ser la finalidad con la que se está haciendo la IA. Como le decía, tiene que ver controles internos, tiene que ver límites y bajo esos límites y esas normativas, así como existen avisos de privacidad, así como existen
ciertas reglas para usar ciertos licenciamientos, para usar ciertos sistemas. Las IAs van a tener que operar bajo un régimen similar de algo que puedan ir controlando, de algo que se pueda ir, en este caso, ir llevando como un control y que ese control pueda estarse revisando. Es una forma, ¿no? Pero el tema es que hasta dónde llega el límite, como les digo, el tema es, bueno, yo la hice, pero se la vendí a Felipe. Felipe la usó y él hizo el daño. ¿A quién vamos a acusar? Al programador que programó lo que le dijo el matemático. El matemático me pasó, yo lo programé y se lo puse a Felipe y Felipe lo usó. Entonces, ¿a quién vas a penalizar? El gobierno llega, entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien? Entonces, es ahí donde esa parte se tiene que entrar en regulación. Y imagínate que puedan decir, bueno, el software pues yo te lo estoy vendiendo, tiene estas características, esto le vas a dar y va a salir esto. El conjunto de datos donde está basado solamente tiene que ver con información exclusivamente de tu empresa. Ah, bueno, si yo me salgo de esos límites, quiere decir que ya estoy faltando yo, porque yo te dije que nada más eran datos de tu empresa y resulta que no eran, tal vez tenía de otras empresas también. Entonces, esos límites son los que tienen que quedar claros en esas regulaciones, pues para que no podamos causar daños a terceros, ¿no? Que es lo importante aquí. Y sobre todo que podamos promover IAs que en vez de causar, bueno, en vez de causar conflictos, pues siempre busquen el bien común, ¿no? El bien de las personas. Muy bien, ya esta sería la última pregunta. Muchas gracias, profesor, por su generosidad No, y, muchas gracias a ustedes. y solidaridad, pues, y comprensión con toda esta cantidad de preguntas que resolvió todas de muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta pregunta de Vivian Rivera del Pascual Bravo. Primero lo felicita por compartir su conocimiento y pregunta de qué manera crees que la inteligencia artificial, al seguir reglas predefinidas y ser menos propensa a sesgos emocionales, podría tomar decisiones más éticas que los seres humanos en ciertos contextos, como la educación o el entorno laboral. Bueno, ciertamente el tema ese de la inteligencia artificial ciertamente no tiene sentimientos, o sea, no es algo que está netamente claro. Hay por ahí unos videos en internet acerca de una historia de una persona que jugaba un juego como el ajedrez. Y entonces él fue el que lo creó el juego, creó todas las reglas. Y bueno, programaron en este caso a una inteligencia artificial para que jugara contra él, contra el que hizo las reglas. Y nadie le había ganado a esa persona. Y la inteligencia artificial le ganó una y muchas veces le pudo ganar. Entonces la persona se frustró mucho y la inteligencia artificial solamente sabía que le había ganado. O sea, no, la inteligencia artificial ciertamente no tiene sentimientos. Es ahí donde voy a aprovechar la pregunta de Vivian para poder decir esta cuestión que a lo mejor se me estaba pasando. El maestro sí se puede acercar a las personas o a los estudiantes porque tiene esos sentimientos, puede ser empático con ellos, puede tener esas características, esas emociones y utilizarlas para persuadirlo, para que entienda y pueda favorecer el conocimiento. Pero para cuestiones, en este caso, de evaluaciones, para cuestiones de impartir ciertos temas, sí es importante que sea lo más preciso posible. Donde se ocupe esa precisión de la información, la inteligencia artificial siempre va a ser mejor que las personas, porque, porque siempre va a tener un banco de datos mucho más grande de lo que nosotros podamos mantener en nuestro cerebro. Esa creo que es una reflexión que a mí me queda desde que yo empezaba a involucrarme en estos temas porque como maestro, pues cierto que en este caso nos hemos visto envueltos en esta era y tenemos que empezar a modificar nuestra forma de dar nuestras clases y empezar a hacer que nuestros estudiantes empiecen a utilizar las inteligencias artificiales y creo yo que es un error evitar que las usen. Tenemos que
desde mi perspectiva, tenemos que promover que las usen para que ellos puedan tener esa habilidad que nosotros no tuvimos cuando salimos a trabajar. Esas personas, esos muchachos que ya lleguen con esa habilidad, seguramente, pues a lo mejor el mal momento para las personas que ya están, puedan tomar lugares de otros puestos de esas personas en menos tiempo, con mejores profesiones. Y eso es algo que en este caso tenemos que nosotros transmitirles a nuestros estudiantes, y siempre, por eso, siempre transmitirles que sean creativos, que sean, en este caso, que siempre sean empáticos con las personas, porque eso la inteligencia artificial no se los va a enseñar. Las personas, en este caso los maestros, son los que podemos transmitir ese tipo de cosas, y en este caso, ciertamente, y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, la inteligencia artificial no siente. Es así de fría, de cuenta, resuelve los problemas que tal vez para nosotros sea impresionante por lo que resuelve, por lo que está en este caso entrenado para eso, y nosotros pues tal vez conocimos y leímos cosas y podemos tener experiencias, y la experiencia a lo mejor enriquece nuestro trabajo, pero el asunto del conocimiento puro que está en las bases de datos, pues seguramente la inteligencia artificial lo va a saber mejor que nosotros. Muy bien, no, muchas gracias, doctor Palacio. Excelente reflexión. Siempre terminamos la cátedra con una reflexión como estas. Y de nuevo, mil gracias por, por esta maravillosa charla. Y bueno, a todos los asistentes también agradecerles por las preguntas tan interesantes que hicieron. A todos pues indicarles que la siguiente semana se tienen talleres y eventos evaluativos desde cada institución, y la siguiente charla sería para el miércoles 16 de octubre con el título Inteligencia Artificial aplicada a la predicción energética y el impacto en el sistema eléctrico. Todos están cordialmente invitados. Y bueno, de nuevo muchas gracias, doctor Palacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y con mucho gusto lo hago. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Igualmente, buenas noches.